Yo estoy hablando con chicos que llegan a esta instancia en otro contexto, donde ustedes tienen que lidiar cotidianamente con haters forzados durante un confinamiento sin viaje de fin de curso, que salieron al ruedo ante una avanzada femenina que también interpeló sus masculinidades y no supieron qué hacer con eso. Y abrazaron el valor de la libertad por encima de la justicia social, que siempre fue nuestra bandera. Y esa es una diferencia que hay entre el planeta de ustedes y el planeta del que vengo yo, en el marco del cual, con esta entrevista, estamos tratando de crear un circuito de retroalimentación para que la experiencia histórica no se pierda. Por Mi eso estoy tan pregunta y mi agradecido. inquietud era si ella era igual en casa como lo era fuera con los demás. Yo te diría que no tenía una doble personalidad. Y por lo que sé, me parece que era de una sola pieza. A mí también me pasa mucho eso. Como docente de alma, hablo en el aula como estoy hablando ahora con ustedes, sin pelos en la lengua. Y en ese sentido, Claudia no tenía muchas vueltas. Obviamente era más respetuosa con su viejo que con sus amigos. Cuando tenía que sincerarse y decir algo, era el pan pan y el vino vino. ¿Ustedes comparten la misma mirada de militancia? ¿En algún momento tuvieron diferencias o choques por esto? Nosotros adherimos, en mi caso, pensá que mi padre fue el primer comisionado municipal de la ciudad de La Plata cuando todavía no existía, en el año 1949, si no me falla la memoria, la figura de intendente. Él fue el primero que tuvo una identidad peronista. Y mi madre, a la edad de 19 años, fue delegada femenina por el voto de las mujeres en el Teatro Nacional Cervantes, y ahí conoció personalmente a María Eva Duarte de Perón. Entonces, imagínate que ese hogar donde se hablaba abiertamente de política en almuerzos y cenas, para María Claudia y para mí fue una escuela sin mástil, donde mi padre representaba el derecho a una salud gratuita e igualitaria para todos, y mi madre lo propio en materia educativa. Y nosotros nos forjamos allí antes de la lectura de cualquier libro o antes de la experiencia orgánica en cualquier fuerza política. Así que, redondeando la respuesta que me requerís, te diría que no, en ese terreno no tuvimos fricciones. Ella respetaba mucho mi punto de vista y yo la admiraba mucho también. En el libro que ya mencionaste anteriormente, de Leonardo Marcote, a ella se la Sí. describen como una joven fuerte, activa, alegre, y los jóvenes a veces tenemos como estos momentos de debilidad o tristeza. Quería Ah, preguntarte si vos conocías acerca de alguna de ellas, debilidades, tristezas que podrías tener. sí, sí, sí. Si de alguna versión de María Claudia yo soy enemigo, es la de convertirla en Juana Zurduy. Yo soy un convencido de que los chicos de la Noche de los Lápices, ella incluida, no fueron mejores ni peores que ustedes. Fueron iguales a la época que les tocó vivir, que es un poco el contexto que ya les describí. Y yo te diría que he utilizado en vano más de 30 años con cientos de charlas tratando de bajar a María Claudia del pedestal para ponerla en igualdad de condiciones con los demás compañeros que se merecen mucho más escuelas, mucho más parques, mucho más campeonatos, mucho más concursos de cine con sus nombres y con historias que todavía no se han desplegado, dado que el relato oficial sobre la Noche de los Lápices, mal que nos pese, con sus luces y sus sombras, lo ha instalado la película de Héctor Olivera, al punto tal de que hoy hay varios elencos teatrales que representan nuestra contemporaneidad, esa circunstancia, La Noche de los Lápices, y yo noto, para mi pesar, que lo hacen a partir de esa visión absolutamente rosa y romantizada que dejó como estela la película, cuando obviamente que esa generación tuvo sus luces y sus sombras, y nosotros lejos estuvimos de ser héroes de la mitología griega, ¿no? Tuvimos nuestras agachadas, tuvimos nuestros cagazos, tuvimos nuestros errores garrafales y tuvimos, contestando tu pregunta, nuestras grandes vulnerabilidades. Claro que yo he visto llorar a María Claudia, yo la he visto apachuchada, presa de mal de amores. Bórrense drásticamente cualquier idealización de esa generación, porque no le hace honor a la verdad. ¿Ella en algún momento te compartió proyectos a futuro, carrera a estudiar, algún sueño?
no se caen de risa, no sean hijos de puta. Ella quería armar una banda de rock de minas que se iba a llamar Jamón Cocido. Ese es uno de los proyectos que ahora tengo más presente. Pero yo no sé si tienen alguna cultura mafaldesca ustedes, pero allí hay un personaje que se llama Susanita, que es la minita careta con inspiración de Perfect Wife. Bueno, María Claudia no era eso, no se soñaba a sí misma como el arquetipo de hogar, dulce hogar, contigo pan y cebolla y hasta que la muerte nos separe. Creo que hubiera sido una mina, a mí no me gusta hablar por boca de los ausentes, pero que la María Claudia que yo conocí inexorablemente hubiera lucido un pañuelo verde. ¿En algún momento pensaste en dejar todo atrás? Ya que sabemos que muchos, frente a lo acontecido, decidieron alejarse. Sin embargo, vos te mantuviste vinculado a la lucha por los derechos humanos. A mí me rompe las pelotas militar, mirá qué confesión te voy a hacer. Me hubiera gustado dedicar mi vida a ser guionista de historietas y dibujante de historietas, a ser actor. Estoy haciendo mis primeras armas en un elenco teatral vecinal de Citibel que se llama La Caterva. Me hubiera gustado cualquier otra cosa. Fui leal al tiempo histórico que me tocó vivir y no me arrepiento. No le saco el culo a la jeringa. Es un compromiso que a veces me pesa más que otras, pero que cuando me embarro en el conurbano profundo y advierto cómo me recibe la gente y cuánto le gratifica mi modestísimo aporte, y yo me siento Superman, ¿no? O Batman en Ciudad Gótica, asomado. Tenías conocimiento sobre nuestra escuela secundaria. Cada vez hay más escuelas secundarias que asumen el nombre de mi hermana, lo cual, no voy a mentir, me enorgullece, pero quiero volver a lo anterior cuando digo que mi hermana no fue primus inter pares de los chicos de la Noche de los Lagos. Todos tuvieron igual o más mérito que ella, y yo vivo esperando que algún día se cuente la historia de Calibre, Racero, de María Clara Ciocchini, de Panchito López Montaner, que fue un compañero incondicional de María Claudia en Bellas Artes, ¿no? Así que bueno, sumamente gratificado con la decisión que ustedes han asumido. Algún día conoceré ese colegio, seguramente. El primero que tuve la fortuna de conocer, porque hasta me tocó ser docente allí, fue el que está en Palermo, en la zona del Jardín Botánico, que fue uno de los primeros que yo recuerdo que asumió su nombre en la década, primera mitad de los 90, me parece, con el que yo he tenido un contacto más fluido, pero cada vez hay más y obviamente que me siento sumamente honrado. También me enorgullece que haya un colegio acá en la región que se llame Horacio Ángel Húngaro, ¿no? Siendo que Norita, su hermana menor, es una especie de hermana no consanguínea que yo tengo, con la que comparto todos los fines de año. Mantenemos una cierta relación con los familiares de los pibes, por lo menos con los que tenemos más a mano, y yo con Pablo soy bastante amigo y le estoy eternamente agradecido de que haya sido tan sincero en vaciarse los bolsillos e ir casa por casa cuando salió de su cautiverio, contando sin pelos en la lengua cuál había sido la suerte de los chicos, ¿no? Y es un compañero muy consecuente con esa historia que no para en transmitirla en todo el mundo. ¿Quiere contarnos alguna historia resumida de alguno de los chicos que nos acaba de nombrar? López Montaner era el arquetipo de lo que en contra del peronismo se acuñó como el cabecita negra. Yo conocí su casa natal, muy humilde, ¿no es cierto? Siempre pensé que entre María Claudia y él eran como Martín Fierro y el Sargento Cruz, ¿no? Me emocioné. Panchito López Montaner representa el morocho universal de la historia argentina. Al negro Falucho, al Sargento Cruz y al guachín del conurbano profundo, que como Luciano Arruga se resiste a ser un soldadito narco para la yuta. Entonces, estoy hablando de un arquetipo visceral del peronismo, como toda su familia, con un hermano mayor desaparecido también. Una familia muy humilde, muy consecuente, de lucha como la mía, sus padres también.
Pero esa es la dimensión que le doy, la dimensión histórica que le doy a la figura de Panchito. Por eso, a veces sepan disimular mi bronca cuando siento que la figura de mi hermana está sobrenarrada y la de estos compañeros subnarrada. Horacio Ángel Húngaro era hijo de una familia de una madre peronista revolucionaria y un padre marxista, pero no gorila. Conocí menos a María Clara Ciocchini y a los pibes Racero y de Hacha prácticamente no los conocí, así que más o menos hasta ahí es lo que te puedo decir. Después sí conocía a muchos amigos y compañeros de militancia más de mi hermana que no formaron parte afortunadamente de ese hecho aciago que los grupos de tarea, no la militancia, denominó la Noche de los Lápices. Es un nombre que le pertenece a nuestro enemigo histórico, no al campo popular, pero que bueno, ya está instalado como en Malvinas. La película de Héctor Olivera fue antes de los juicios de la verdad y todo eso. O sea, el contexto en que se filmó La Noche de los Lápices en La Plata fue bajo el orden constitucional, pero conviviendo con los represores. Una sola anécdota. La persona que nos pedía los documentos en el portón cada vez que entrábamos al estudio, que tenía una guardia, seguramente un miembro de la Fuerza de Seguridad, nos dijo lo siguiente: qué payasada esta película. Así nos reaccionaban los zurdos de mierda estos cuando los torturábamos. Los hijos de puta se la guardaban. Y mirá que les metíamos máquina, y los turros cerraban la boca. ¿Te imaginas que con Alberto Busaid nos miramos y dijimos, papi, ¿dónde estamos parados? ¿No? Pero les cuento esa anécdota porque todo el rodaje fue así, todo el rodaje fue así. Pensé que esa película en esa época nos sirvió mucho, pero no ha envejecido bien. Hoy parece una sitcom de Cris Morena, ¿viste? Y el ensayo de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, que fue casi contemporáneo, el libro La Noche de los Lápices, que se ha reeditado varias veces, si bien es más riguroso, también me sabía a mí por lo menos a poco. Cuando Leonardo, producto de una entrevista que durante su carrera de periodista me hizo a mí, toma esta decisión, yo sentí que, como diría Rodolfo Walsh, íbamos hacia un claro día de justicia. Y bueno, ahí tiré la casa por la ventana, testimoniando para él con este estilo que ustedes me están conociendo, que es el estilo del sincericidio, el estilo de que conmigo se puede hablar, y así soy en el aula como docente, de sexo, droga y rock and roll. Yo no me callo nada, ni incluso mis agachadas. Y en eso Leonardo es un enamorado de María Claudia, más discreto que Pablo Díaz, que yo no puedo entender cómo hace para seguir casado con una compañera valiosísima que tiene, tan enamorado aún de María Claudia. Yo en el lugar de ella ya le hubiera dejado moretones en los tobillos, digamos, pero Pablo insiste. ¿Cuál fue tu reacción y qué sentiste al enterarte del libro realizado por Leonardo Marcote? Leonardo, ha bautizado a su hija como María Claudia y es un empecinado que sigue investigando después de publicado el libro. Yo no sé si cumplió con su palabra que alguna vez me compartió de que iba a armar una web para seguir publicando lo que no había entrado en el libro, pero él no se quedó conforme con el libro, que es un librazo para mí, ¿no? Sino que siguió investigando, y escribe en un portal, en una plataforma digital que se llama Resistencias, en general sobre temas de juventud. Bueno, yo sentí que era la oportunidad para hacer más justicia aún con María Claudia, ¿no? Siempre le estaré agradecido a Héctor Olivera, gran director del cine nacional, con grandes títulos como el caso María Soledad o La Patagonia Rebelde, ¿no es cierto? El habernos permitido abrir un debate que, por otra parte, bueno, nunca imaginé que iba a ser tan desbordante su repercusión, que iba a instalar a María Claudia en semejante consideración por parte de la juventud argentina, que la verdad que es desbordante, no te permite cumplir con todos los que la quieren homenajear. Para colmo éramos solo 2 hermanos y mis hijes, 3 mujeres y un varón, si bien son gente de bien con distintos tipos de militancia en lo cultural, en el terreno de la psicología social o incluso en el rock, toda vez que mi hijo es percusionista de Don Osvaldo y es letrista conjuntamente con Pato Fontanet de esa banda. Con lo cual, bueno, ahí también hay un modo de intervención política que no deja de ser, si vos querés, militante también. Pero entendí que el libro de Leonardo Marcote nos permitió avanzar varios casilleros en hacer justicia con la figura de María Claudia
Claudia, y a mí me permitió enterarme de toda su vida lejos mío, todos los cumpleaños de los que no participé, ese noviazgo. Yo estaba convencido que su único novio había sido Roberto, un novio medio jipón que yo le ortivaba y le echaba flip permanentemente, pelotudo de mí, pero bueno, en aquel momento, los hermanos de las hermanas vírgenes somos medio cuidas, después se nos pasa. Y me enteré por el libro que ese vínculo había terminado, y que María Claudia con otro chico que desconozco había tenido su primera relación, cosa que compartió con amigas y aparece allí en el libro, y como dije, para mí fue un balsa. Así que, Enrique, fue un gol de media cancha para mí ese libro.